Traigo la camiseta de Woodstock. Iba yo a hacer la hora música de Woodstock, pero preferí hacerlo sobre otro que me pidieron la semana que viene, y si no nos da tiempo a la otra, hacemos el de Woodstock. Pero estas son pues nuestras historias de la música. Christopher Lee, cantante. Sí, ¿quién es Christopher Lee el cantante? Pues Christopher Lee el cantante es Christopher Lee el actor. Christopher Lee es uno de los personajes más extraordinarios de la historia de la humanidad, en serio. Pero para empezar vamos a ver cómo lo recuerda usted, porque puede recordarlo como Fu Manchu, lo puede recordar como Frankenstein, lo puede recordar como Saruman el Gris, lo puede recordar como villano de James Bond, lo puede recordar como Drácula y lo puede recordar, por supuesto, como el Conde Dooku en Star Wars. Todos esos y muchos más son el señor Christopher Lee. Hay estrellas que pelearon en las guerras. Michael Caine, por ejemplo, peleó en la guerra de Corea, y Christopher Lee peleó en la Segunda Guerra Mundial. Él es hijo de un militar británico y una condesa italiana y fue voluntario en la Guerra de Invierno de 1939 de Rusia contra Finlandia. Es decir, antes de que empezara la Segunda Guerra Mundial, y mucha gente no se acuerda de esto o no está informada, Rusia invadió Finlandia para quedarse con un trozo. Rusia siempre ha sido tradicionalmente expansionista y sus imperios se hacen invadiendo y robando tierras. Es lo que pretenden hacer en Ucrania ahora. Finlandia se defendió maravillosamente, fue la Guerra de Invierno, donde, por cierto, fue el lugar donde se hizo la leyenda del más grande francotirador de la historia, que en 500 días de guerra, no, en 50 días de guerra, creo que, no me acuerdo los números, pero vamos, que en muy poco tiempo mató a más de 500 rusos. Los rusos mismos lo llamaban, los soviéticos en aquel momento, lo llamaban la muerte blanca. Entonces, bueno, Christopher Lee desde muy jovencito se metió pues en la guerra, peleando por supuesto del lado de Finlandia, y luego hizo trabajos de inteligencia en el teatro africano de la Segunda Guerra Mundial, donde Rommel y Montgomery combatieron por la arena, y ganó Montgomery, por cierto. Y posteriormente se dedicaría a la cacería de criminales de guerra nazis. Sí, Drácula, Dooku, Fu Manchu, todo esto perseguía nazis. En total, por cierto, él conoció a Tolkien cuando hizo el papel de Saruman. Nos enteramos todos que había conocido a Tolkien. Hizo 280 películas y parece, según algunas fuentes de las que consulté, es premio Guinness. Es un récord Guinness de más películas en las que ha intervenido un actor. Pero además, hablaba perfectamente, y hay vídeos para probarlo, inglés, italiano, francés, español y alemán. Y se daba a entender muy bien en sueco, ruso y griego. Vio la última ejecución con guillotina en París, que ocurrió, si mal no recuerdo, en los años 30. Y es descendiente de Carlomagno, del primer emperador del Sacro Imperio Romano Germánico. ¿Vale? Eso va después. Una de las anécdotas más famosas, me encanta contarla porque además vi la entrevista con los dos, con él y con Peter Jackson, cuando estaban filmando El Señor de los Anillos. ¿Se acuerdan ustedes que a Saruman, Wormtongue lo acaba matando de una puñalada por la espalda? Y entonces está tratando de explicarle Peter Jackson, que es el director de la película, qué es lo que tiene que hacer cuando le dan la puñalada. Christopher Lee lo miró así y le dijo: ¿usted sabe qué sonido se produce cuando le dan a alguien una puñalada por la espalda? Porque yo sí. Y Jackson dijo:
entonces no te digo nada. Y según cuenta Peter Jackson, le contó algunas historias de trabajos de inteligencia en la Segunda Guerra Mundial que en algún momento dado implicaron que alguien fuera apuñalado por la espalda. También otro detalle curioso es que Ian Fleming, el creador de James Bond, el agente 007, Ian Fleming era primo de Christopher Lee y basó al personaje de James Bond, el agente 007, en parte en las hazañas de guerra de Christopher Lee. Christopher Lee, que fue un actor conocido por todo esto. Pero aparte, si ustedes recuerdan su voz, es una voz de bajo profundo maravillosa. Y que grabó varias cosas en la película El hombre de mimbre, en The Tinker of Rye, cantó los créditos de cierre de la película de horror Funny Man en 1994, apareció en un álbum de conceptos de fantasía con gente de Steel Ice Pan, pero él se aficionó al metal por allá de los años 70, cuando ya tenía 50 años, y se hizo muy amigo de Ronnie Dio. No es cierto, de Tommy y yo. ¿Quién es el guitarrista de Black Sabbath? No puede ser que no me acuerde yo, pero no me acuerdo. Black Sabbath, Tony Iommi, perdón. Él se hizo muy amigo de Tony Iommi y cuenta Tony Iommi que discutían porque él decía que le gustaba mucho el heavy metal y que Black Sabbath era en realidad el que había generado, decía que tiene antecedentes obviamente, había dado cuerpo y fuerza al heavy metal. Y Tony Iommi le decía que no, que el heavy metal lo había inventado él, porque ellos todo esto se les empezó a ocurrir toda la onda oscura porque iban a verlo a él haciendo de Drácula en el cine. Entonces probablemente también es el fundador del heavy metal, o eso dice Tony Iommi. Ahora, si usted quiere discutir con el guitarrista de Black Sabbath, por supuesto proceda. Pero finalmente empezó a grabar, a cantar metal con Fabio Lione, el vocalista de la banda de metal sinfónico italiana Rapsodia de Fuego, y grabó un sencillo con ellos, La magia del sueño del brujo. Aquí tienen al grupo arriba a la izquierda, y por supuesto a la derecha está él, Christopher Lee, cantando con Fabio Lione, el vocalista de Rhapsody of Fire, de Rapsodia del Fuego. Esto empezó en 2004. Posteriormente empezó a ser narrador y vocalista de apoyo en los 4 álbumes de la Sinfonía de las Tierras Encantadas de la banda. Y finalmente acabó cantando metal. Y acabó cantando metal sobre todo en una ópera de metal que es Carlomagno, que se refiere precisamente a su ilustre ancestro, a su ilustre antecesor. Tiene una voz maravillosa Christopher Lee, es que es increíble. Busquen Christopher Lee en YouTube, metal, y van a encontrar cosas deliciosas. Tanto así que trabajó con Manowar y después hizo incluso una serie. Ahí lo tienen, Carlomagno arriba, y luego abajo canciones navideñas en plan heavy metal, El pequeño tamborilero, Noche callada y los villancicos más oscuros de Christopher Lee. Y para mucha gente que lo conoce y lo idolatra como actor, un actor brillantísimo, no sabe que es además, a los 90 años, era una estrella del heavy metal. La música la lleva uno por lugares muy raros, pero siempre si la llevas dentro, acaba saliendo haciendo cosas así.
Christopher Lee. ¿Era actor? Nah, era vocalista de metal.